El Ministerio Peniel Internacional de Carolina del Norte, Estados Unidos, presenta su programa radial, El Mensaje de la Palabra de Dios. Pero tú habla todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Quédese con nosotros. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, Señor, porque tú nos has permitido, Padre, estar una vez más, Señor, en este lugar, Padre, para glorificarte, para exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Padre amado, iluminando nuestras vidas, para que, Padre amado, esa palabra, Padre, esa enseñanza de este día pueda edificar nuestras almas y podamos aprender, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca cada uno de los corazones, Señor. Mira, el que ha llegado enfermo, Señor, el que quizás esté enfermo en su hogar, Padre, ahí visítale, Señor, tócale. Seas tú sanándole, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, levantando toda enfermedad, toda carga, todo cansancio, Señor, de los cuerpos, Padre, tú seas levantándolo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Los que van a estar escuchando por la radio, Padre, ministralos ahí para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Así es que, amado hermano, vamos a dar inicio. Yo creo que una porción bíblica base, hermanos, no la traemos, pero según vayamos en el estudio vamos a estar viendo muchos versos bíblicos. Amén. Así es que, hermanos, el estudio que vamos a comenzar este día son los 21 nombres de Dios y su significado. Amén. Significado, puede sentarse, hermano, y ahí va a estar buscando los versículos que le vamos a ir dando. Amén. Así es que, hermano, en la escritura y en la cultura hebrea, hermanos, el nombre siempre, cuando se lo ponían a alguien o a una persona, no era solamente un mero título. Amén. Sino que era, hermano, una expresión misma de aquella persona, revelando lo que ella era, su carácter o lo que ella era, hermano. Amén. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos, hermanos, de eso. Amén. Usted puede encontrar ejemplos, hermano, como el nombre de Abraham, que significaba padre de muchedumbres, y eso fue lo que Abraham fue. Amén. El nombre de Bernabé dice que significaba hijo de consolación. Nabal dice que significaba tonto. Amén. Así es de que con el Señor, hermanos, los nombres que vamos a ver este día no se separan de lo que Él es. Amén. Porque reflejan lo que Él es, su personalidad, su carácter, sus atributos, lo que Él es, hermano. Y por eso es que se le dan los nombres que vamos a ver este día. Amén. El primer nombre, hermano, es Adonai. Adonai significa el Señor o mi gran Señor. Amén. Dios es el amo, hermanos, y Señor majestuoso. Y Dios es el que muestra, es nuestra autoridad plena para todos nosotros. Amén. Y hay referencias bíblicas, hermanos, que vamos a ver, como es el Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Leemos, hermanos. Aleluya. Salmo capítulo 8, hermanos. Vamos a leer quizás algunos versículos. Leemos el versículo 1, hermano, del Salmo capítulo 8. Y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces,
si usted se da cuenta, hermanos, los hombres del ayer le llamaban por ese nombre al Señor, ya que ese nombre, hermanos, refleja que Él es el amo de todos nosotros, hermanos. Amén. Y nosotros somos sus siervos. Amén. Así es de que Adonai significa el Señor o mi gran Señor. Si usted quiere irlos anotando, hermanos, vamos a leer otro versículo en Isaías capítulo 40, verso 10, hermanos. Solo leemos el verso 10. Isaías 40 dice: y he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Una vez más, hermano, encontramos el nombre de Jehová el Señor o el Adonai. Amén. Y dice, él señoreará, porque él es el Señor, hermanos, de todos. Amén. De toda su creación. Amén. Leemos también Ezequiel, hermanos, capítulo 16, verso 8. 16, 8. Ezequiel 16, 8. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí, hermanos, el Señor mismo se está dando ese título de ser él el Señor. Por eso dice Jehová el Señor. Él mismo, hermano, dice: te cubrí, te vestí, dice, y después dice Jehová el Señor. Amén. Entonces él se da ese título, hermano, porque él es nuestro gran Señor, hermano. Amén. Fíjate que Adonai, hermano, el plural que es Adonai deriva del singular Adón, que quiere decir Señor. Este término, hermano, se expresaba para reemplazar la palabra Jehová, que se consideraba demasiado sagrada para ser pronunciada. Amén. Así es de que los judíos, cuando leían el Torah, encontraban esta palabra, que era Jehová, que se escribe con las siglas, hermano, una Y, una H, una W y una H. Entonces, ellos, para no pronunciar el nombre de Jehová, porque era demasiado santo y sagrado para ellos, ellos pronunciaban Adonai. Y en algunas de los escritos de ellos, abajo del nombre ese Jehová, ponían el nombre Adonai, para que ellos lo pronunciaran así, porque se consideraba demasiado sagrado para poder pronunciarlo, hermano. Así es de que la forma plural también denota intensidad, hermano, o sea, o poder. Él es absoluto Señor de todo, sin excepción, hermano, de nada. Todo lo creado, Él es el Señor. Amén. Así es de que ese es el primer nombre de Dios que se le da: Adonai, el Señor o el gran Señor. Amén. Él es nuestro gran Señor, hermano, y nosotros, Él tiene la responsabilidad de cumplir como Señor, y nosotros la responsabilidad de cumplir como siervos de Él. Amén. Así es de que, y usted sabe que Él es fiel. Amén. Ahora, otro de los nombres que se le da es Él. Amén. Que este nombre, hermano, significa el fuerte, y es el más poderoso que cualquier Dios falso. Dios vencerá todos los obstáculos y nosotros podemos depender de Él. Amén. Antes de leer, hermano, las referencias bíblicas, vamos a hablar del comentario, que este nombre, hermanos, de Él aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Amén. Incluyendo las formas compuestas, hermano. Las formas compuestas son aquellas, hermano, como Israel, como Betel o Eliseo. Amén. Que primero se menciona él y después se compone con otra sílaba.
Entonces aparece 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo esas formas compuestas. Amén. Este nombre, hermanos, es un nombre semítico genérico para Dios. Es genérico ya que se utilizaba por otras culturas para referirse a sus deidades también. Amén. O sea, ellos referían a sus deidades con el nombre Él también. Entonces es un nombre genérico. Es un nombre semítico genérico para Dios, utilizado por otras culturas para referirse a sus deidades también. Amén. Él, hermano, o sea, el nombre Él se emplea en nombres propios compuestos tales como Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Usted ve, hermano, que siempre la palabra Él quiere decir Dios en estos versículos. Amén. Porque dice Israel, el que lucha con Dios. O sea, la última palabra Él se le da a Dios. Luego Betel, también se menciona Él al final. Casa de Dios significa Betel. Entonces Eliseo, también Eliseo, Dios es salvación. Entonces si usted ve, hermano, la palabra Él quiere decir Dios. Amén. Entonces es otro de los nombres que se utiliza para referirse a Dios, es Él. Amén. Y también era un nombre genérico que las otras culturas lo utilizaban para referirse a su Dios. Amén. Así es de que este es otro de los nombres que se le da a Dios, hermanos, Él. Ahora, el tercer nombre es el Elohé Israel, hermano, que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Elohé Israel. Si te quiere anotarlo, anota. Amén. Y este nombre, hermano, si usted se da cuenta, es como un nombre que identifica el Dios que uno tiene. Amén. Porque ahí dice el Dios de Israel. O sea, identificándose de los demás, de otros dioses que habían, ¿verdad? El Dios de Israel es totalmente distinto de todos los dioses falsos. Es único y nadie es como Él, hermano. Por eso Israel, siempre, algunos versículos que vamos a leer, y que se me olvidó también que leyéramos las bases bíblicas del anterior, de Él, que quizás los vamos a leer, hermano, para que vayamos bien. Leamos las bases bíblicas que hay en cuando se refieren a Dios como Él, del que vimos anteriormente. Y leamos Éxodo 15:2. Fue que me salté, hermano. Éxodo 15:2. Y respondió, Éxodo 15:2, hermano. Está bien, Génesis. Dios mío, ayuda. Gloria a Jesús. Jehová dice, es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Leamos también Números 23:22. Aleluya. Número 23:22, hermano. La base bíblica, cuando nos referimos a Dios como Él, el Dios de mis padres, lo enalteceré. Ahora el 23:22 de Números dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Acuérdense que cuando lo referimos a Él, estamos hablando también de la palabra el fuerte. Amén. Y por eso dice, Dios nos ha sacado de Egipto y tiene fuerzas. Amén. O sea, cuando se referían a Dios como el Dios fuerte, lo mencionaban como Él. Porque eso es lo que significa, hermano, fuerte. Amén. Por eso el verso bíblico dice, tiene fuerzas como de búfalo. Y Deuteronomio 7:9
Aleluya. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Otra vez encontramos también Dios fiel es Dios, dice. Jehová tu Dios es fiel, refiriéndose también a Él. Amén. Y Marcos 15:34, que ya es en el Nuevo Testamento, hermano. Marcos 15:34. Aleluya. Leemos, hermano, el 34. Y a la hora novena dice: Jehová clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos, hermano, cómo se refirió Jesús a Dios: Eloí, Eloí. Amén. Como Él. Amén. Entonces, esa es una de los nombres que se le da a Dios, hermanos, Él. Y estas son las bases bíblicas. Amén. Entonces, el siguiente nombre es el que le mencionaba anteriormente: Elohé Israel, hermanos. Que Dios es el Dios de Israel y es totalmente distinto. Amén. De los dioses falsos, es único y nadie es como Él. Este nombre, hermanos, lo vemos en Génesis 33:20. Génesis 33:20. Aleluya. Dice: y erigió ahí un altar y le llamó Elohé Israel. ¿Qué quiere decir, hermano? El Dios de Israel. Amén. Se fue Jacob, hermanos, y erigió ahí un altar y llamó Elohé Israel, o sea, diciendo el Dios de Israel, identificándose él, hermano, como el Dios que él tenía. Amén. Yo sé que usted no puede andar hablando de esta manera, ¿verdad? Sino que tiene que decir: el Dios de nosotros es el Dios de Israel también. Amén. Así es de que este nombre denota distinción, hermano. También Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ellos se presentaban, hermanos, no en su nombre, sino en el nombre del Dios de ellos. Por eso, hermanos, ellos le decían, uno de los nombres es el Elohé Israel, el Dios de Israel. Amén. En el Salmo 68:8 también encontramos otra referencia, hermanos. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Amén. En el altar que vimos anteriormente, hermanos, dice que es el nombre del altar que Jacob, o sea, Israel, erigió después de su enfrentamiento con Dios. Amén. Entonces, después de eso, él erigió un altar y él ahí le da ese nombre, hermanos, el Dios de Israel. Amén. Los versos que leímos, hermanos, encontramos en el capítulo 33:20, vemos ahí que Jacob, Israel, le da ese nombre y toma a Dios como su Dios, hermano, el Dios de Israel. Amén. Así que, hermano, es otro de los nombres que se le daba a Dios. Amén. El 4, hermanos, nombre número 4 también se le daba a Dios, es el Eyón. Una E, una Y, una O y una N, con acento, Eyón. Él es el Dios
soberano en quien podemos colocar nuestra confianza, ya que el Elyon quiere decir el Dios altísimo, que está sobre todo, hermano, porque Él es soberano. Entonces, eso, cuando se referían a Dios como el soberano, lo mencionaban de esta manera. Amén. O el Altísimo lo mencionaban de esta manera, el Elyon con acento. Así es de que Él está sobre todos y tiene supremacia sobre todos los dioses falsos y sobre toda su creación. Amén. Entonces, las referencias bíblicas están en Génesis 14, 17. Dice que cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Seba, que es valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí vemos a Melquisedec, hermanos, que es el rey de Salem, que es Jerusalén. Entonces, probablemente el mismo Dios. Entonces, dándose a conocer como el Dios Altísimo, amén, que está sobre todo. O sea, él, el Elyon, como le estaba pronunciando aquí, que es el Dios Altísimo que está sobre todo, hermano. Amén. Y aquí lo vemos en el Salmo 78, 35. Aleluya. Salmo 78, 35, hermano, encontramos también. Y se acordaron de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Entonces vemos otra vez, hermano, otra referencia bíblica al Dios Altísimo, el que está sobre todo. Amén. Sobre toda su creación y aún de todos los dioses falsos que se ha creado la misma creación de Dios. Daniel 4:34, hermanos. Aleluya. 4:34. Dice: mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire, y aquí, hermano, lo que estaba haciendo Nabucodonosor era reconociendo quién era Dios. Y él lo menciona como el Dios Altísimo, que está sobre él. Y una de las cosas por la cual Nabucodonosor fue humillado fue porque él se creía que él había sido Dios, que era Dios. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que una de las maneras de humillarnos es reconocer a Dios por lo que Él es. Amén. Que Él está sobre nosotros. Y la gente de hoy en día, hermano, quiere manipular a Dios como que son ellos los que están sobre Dios. Y Él es el Elyon, hermano. El pueblo de Él lo conocían como el Dios Altísimo. Y nosotros que tenemos la Escritura lo tenemos que conocer de esa misma manera, hermano. Como el Dios que está sobre todo y no hay nada, hermano, que está sobre Él. Amén. Melquisedec, dijimos, el rey de Salem, el rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en dos oportunidades, hermano, a Dios como el Elyon, cuando bendijo a Abraham. Entonces el verso que leímos, ustedes vieron, ¿verdad?, que ese hombre, Melquisedec, se refirió a Dios como el Dios Altísimo, hermano. Amén. Entonces es otro de los nombres que se le da a Dios, hermano, el Elyon, el Dios Altísimo. Otro de los nombres es el Elohim, el Creador Todopoderoso.
Elohim quiere decir el creador todopoderoso. Amén. Dios, hermano, es el creador todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y en estas todas, y está, hermanos, en todas las partes que Él mismo ha creado, hermanos. Amén. Y en todo momento. Ahora, es el plural de Él, Elohim, es el plural de Él. ¿Se acuerdan que vimos el nombre Él? Entonces, este es el plural de Él. Cuando lo mencionaban como Elohim, estaban diciendo el creador todopoderoso. Amén. Entonces, las referencias bíblicas están en Génesis 1:1, que usted sabe, ese versículo, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermano, es bien importante, peor hoy en día con esas doctrinas que se mueven, ¿verdad?, del evolucionismo, que piensa que todo es creado por la evolución o por una explosión que hubo, se creó la tierra, que le llaman el Big Bang. Amén. Entonces, ellos, hermanos, se referían a su Dios como el creador todopoderoso. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que referir a Él como el creador. Uno de los nombres que se le da a Él es el creador todopoderoso. Y es todopoderoso, hermano, porque Él es capaz de sostener todo lo que Él mismo ha creado. Amén. No necesita de nadie más. Amén. Entonces, en otro de los versículos, Deuteronomio 10:17, hermano. Aleluya. 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Mire, se están refiriendo a Dios como Dios grande, poderoso y temible. Amén. Leemos también el Salmo 68. Salmo 68, hermanos. Aleluya. Y leamos mejor Marcos, hermanos, 13:19, porque nos va a tocar leer todo el Salmo. Marcos 13:19. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Jesucristo mismo, hermanos, se está refiriendo a eso. Dice, de la creación que Dios creó. Amén, porque Él es el creador, hermanos. No hay tales de evolución ni de explosión. Él lo creó todo tal y como está establecido en la palabra de Dios. Y por eso, hermano, ellos se referían a Dios con ese nombre de Elohim, el creador. Amén. Entonces, los niños que en las escuelas les están enseñando de que hay una evolución y que nosotros evolucionamos del mono, o de hoy han inventado tantas cosas, hermanos, de ratas, de peces, de todo eso ha evolucionado el mono según como sea el hombre. Entonces, hermanos, esa es una mentira, niños. No crean eso, porque la Biblia dice que Dios es el creador. Él es Elohim, el creador todopoderoso. Amén. Así es de que está en plural y es el plural de Él. Este nombre generalmente se asocia a Dios con relación a su creación. Algunos utilizan la palabra plural Elohim como prueba de la Trinidad. En Génesis 1:26 está que dijo Dios: hagamos. Amén. Elohim también se emplea para referirse a los dioses falsos e incluso a los jueces humanos
como dice el Salmo 82, 6 y 7, hermanos, y Juan 10:34, donde el mismo Jesucristo se está refiriendo a esta escritura que está en el Salmo 82, donde dice: no dije yo, dioses sois vosotros. Entonces Elohim en la forma plural también se emplea para referirse a los jueces humanos, porque a eso se refiere esa escritura. No está diciendo de que nosotros somos dioses, sino que en el Salmo 82, verso 6, está hablando de personas que tienen esa capacidad para legislar, hermano, como los jueces de hoy en día. Amén. Y también este nombre se le emplea a esa clase de personas. Amén. Así que Elohim es el creador todopoderoso, hermano. Ese es otro de los nombres. Y el otro de los nombres, hermano, es el Olán. Amén. El Olán, que quiere decir el Dios eterno. Amén. El Olán, yo creo que ustedes se acuerdan, pero se les viene a la mente el nombre del grupo, el Olán. El Olán. El Dios eterno quiere decir eso, hermano. Hoy ya usted cuando vea ese grupo se va a saber qué quiere decir el Olán. Quiere decir el Dios eterno. Él es el principio, hermanos, y el fin, el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades, y Él da fuerza al fatigado, ya que Él es eterno y Él no se envejece ni se cansa, hermano. Amén. Aleluya. Cuando vemos a Jesucristo aquí en la tierra que se cansó, es porque Él andaba en un cuerpo humano, hermano. Amén. Pero acá se refiere ya al Dios todopoderoso glorificado. Amén. Entonces Él es el Olán, el Dios eterno. Vamos a ir a Génesis 21:33. Génesis 21:33. Dice: y plantó, dijimos 33, ¿verdad? Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Amén. Abraham, hermano, está dándole ese nombre al Señor, Dios eterno. Un árbol de tamarisco, será de tamarindo, hermano. Tamarisco. Sí, yo dije tamarisco como está escrito, ¿ven? Pero yo me vino a la mente eso, que pensé que era de tamarindo. Entonces, hermano, ahí vemos a Abraham referirse a Dios como el Dios eterno. Amén. El Olán, el Dios eterno. El Salmo 91. Aleluya. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es eterno. Amén. Él no es un Dios en una generación y otro Dios en otra generación, o se va envejeciendo, no. Él es, dice, refugio para todas las generaciones, porque Él es eterno, hermanos. Y ahí vemos al salmista decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Isaías 40:28, hermano, que es donde está más claro. Leemos Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra fuerza está en el Dios eterno. Dice que Él no se fatiga con cansancio, hermano. Por eso es que Él da fuerza al cansado y la multiplica al que no tiene ninguna.
Amén. Él es el Dios eterno, hermano. La gente se hace a un Dios viejito y se imaginan a un Dios barbón, todo arrugado. Y Él, hermano, dice la Biblia que Él no se cansa, no envejece, porque es eterno. Él es desde el principio y es el fin. Amén. Entonces, hermano, Romanos 1:20 también, que ya está en el Nuevo Testamento. Romanos 1:20, hermano, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. O sea, Dios es eterno, hermano, pero aún sus atributos, su poder y lo que Él ha sido, siempre están con Él y son eternos también. O sea, Dios no ha tenido más poder al principio, ni tiene menos poder hoy. Él es eterno, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Entonces, su poder, su deidad, que Él es Dios, amén. Entonces, Él es eterno, hermano. Amén. Y lo vemos aquí al apóstol Pablo hablando eso, hermano. Hablando del Dios eterno, amén. El Olán, el Dios eterno. También Jesucristo, hermano, posee atributos eternos, ya que Él es Dios. Y Él mismo dice, hermano, en Hebreos 13:8, Hebreos 13:8, hermano. Aleluya. Jesucristo dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo es Dios, hermano, y Él mostró su eternidad también. La Biblia lo declara, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él obtuvo para nosotros la redención eterna, y lo dice ahí mismo en Hebreos 9:12, hermano. Porque Él es eterno. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios una sola vez, hermano. Por eso Él dio una redención eterna y para siempre, dice, por la eternidad. Amén. Una redención eterna. Por eso el apóstol Pedro, hermano, él claramente declara la redención que nosotros tenemos, ¿verdad? Refiriéndose a esa redención eterna, donde dice de que tenemos una esperanza viva, incorruptible e inmarcesible, que no se marchita, no se arruina. Amén, porque es eterna, hermanos. Entonces, porque Él es eterno. Amén. O sea, nosotros, hermanos, no estamos luchando para estar por un ratito con Dios. Estamos luchando por una eternidad, hermano, porque Él es eterno. Amén. Así es de que el Olán es el Dios eterno, hermanos. Amén. El Olán. La hermana Dana se pone asustada cuando menciono ese nombre. El otro nombre, hermano, es el Roí. Roí sin acento, solo R-O-I. Roí. Se oye como que lleva acento, ¿eh? Roí. Roí. Eso, hermano, eso quiere decir el Dios que me ve. Amén. El Dios que me ve, hermano. Amén. O sea, aquí está demostrando uno de los atributos de Dios. Amén. Por eso dijimos al principio, hermano, que los nombres no eran simplemente un nombre aplicado como hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día agarran cualquier nombre para ponérselo a los niños. Michael Jackson, y nombres raros, hermano, que ni saben qué quieren decir. Pero antes, hermano, la gente pensaba con sabiduría, porque sabía, hermano, que un nombre iba a reflejar las características de esa persona. Amén. Entonces, a Dios es lo mismo, hermano. El Roí dice que es el Dios que me ve. No existe ninguna, hermano, circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado, hermanos,
paternales y cuidados paternales. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. O sea, Él tiene cuidado, hermanos, de todo, porque Él lo ve todo. Amén. ¿Se acuerda una vez en un mensaje que el pastor mencionó la camarita, verdad? Que esa cámara, si nosotros supiéramos que esa cámara está sobre nosotros las 24 horas del día, viviéramos unas vidas, hermanos, pero intachables. Y es la realidad de las cosas. Lo que pasa es que no la vemos, porque Él es el Roí, el Dios que me ve. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Vamos a ver las referencias bíblicas. Génesis 16:11, hermano. Que habla de Agar. Génesis 16:11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Entonces aquí, hermanos, vemos que Agar le está dando ese nombre a Dios, el Roí. Aleluya. Entonces es el Dios que me ve. Agar le está dando ese nombre, hermano, porque Él lo ve, hermano. Las 24 horas del día, aún estando durmiendo, hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Agar llamó al Señor con este nombre junto al pozo, hermanos, de agua en el desierto. Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos. Jesús conocía también, Jesucristo como Dios conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, y lo que demostraba que Él era también el Roí. Amén. Leemos Mateo 22:18, donde encontramos a Jesucristo, hermanos. Aleluya. 22:18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, Jesús, hermano, conocía todo, porque Él es el Dios que ve, el Dios que me ve. Amén. Aleluya. O sea, es algo personal, ¿verdad? El Dios que me ve. Amén. Si lo acordáramos de eso, hermano, nosotros cuando andamos en nuestros trabajos, en la tienda, donde sea que anduviéramos, hermano, que el Dios que me ve está siempre viéndonos. No fuéramos quizás como los portamos, ¿verdad? A veces. Amén. Entonces vemos a Jesucristo conociendo, dice, aún en el capítulo 26 de Mateo, también el verso 31 al 34, dijo: entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño y serán esparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aleluya. Y mire, todos salieron, hermano. Dios sabía, Jesucristo sabía, porque Él lo conoce, hermano, porque Él es el Dios que nos ve. Dice que todos, hermanos, dijeron lo mismo que Pedro. Aleluya. Entonces, hermanos, encontramos aquí a el Roí, el Dios que me ve. Amén. También otro de los nombres es el Shaddai, el Dios todo suficiente, Dios todopoderoso, el Shaddai. Dios, hermano, es la fuente inagotable de toda bendición, porque Él es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para Dios, para que Dios no los pueda, hermanos,
manejar o resolver o ayudarnos. Porque Él es el Shaddai, hermano, el Dios todo suficiente. Amén. Él nos puede ayudar, hermano. Amén. Muchas veces nosotros vemos los problemas, hermanos, grandes, más grandes que al Dios que le servimos muchas veces. Amén. Pero ¿sabe qué? Él es el Shaddai, el Dios todo suficiente. Leemos Génesis 17:1. El Dios que nosotros le servimos, hermanos, no es un Dios cualquiera, hermanos. Lo que pasa es que lo debemos de nosotros acordar de la Escritura, de lo que Él es. Amén. Hemos conocido a Dios en los atributos, hermanos, que hemos estado viendo. Y eso, hermanos, nos ha ayudado mucho. Amén. Porque muchas veces los imaginamos un Dios nosotros, que no es el de la Escritura. Amén. Y por eso es que se pierde la fe, se pierde la gana de orar y se va todo, hermano. Porque la imaginación nuestra hace a un Dios pequeño, un Dios que no tiene poder, un Dios que son más grandes los problemas que Él. Pero Él es el Shaddai, hermano. Leemos 17:1 al 3, Génesis. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, o el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Amén. Se le apareció, hermano, el Shaddai, el Dios todopoderoso, de 99 años. Amén. Si Abraham se hubiera puesto a ver su condición y la condición de su esposa, hermano, hubiera visto que era más grande ese problema de él que Dios. Pero mire, hermano, por eso Abraham es llamado padre de muchedumbres. Amén. Entonces, hermanos, algunos eruditos sugieren que el Shaddai se refiere al poder de Dios manifestado en su juicio. Amén. Otros proponen que el Shaddai significa Dios de las montañas. Me imagino que eso lo proponen porque Dios siempre utilizó montes, ¿verdad? Para aparecer, para hablar con los hombres. Entonces Dios, pero aquí, hermanos, Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai cuando confirma su pacto con Abraham. Amén. ¿Se da cuenta? Es ahí en ese momento cuando Él se refiere como el Dios todopoderoso, Él mismo. Amén. Porque sabía la condición de Abraham. Por eso lo menciona ahí de 99 años, dice. Y Él se menciona como el Dios todopoderoso. Amén. Para que Abraham tomara fuerza quizás de eso, ¿verdad? Cuando Él le menciona eso. Entonces, hermano, el Shaddai es el Dios todo suficiente. Amén. Capaz de suplir todas nuestras necesidades, hermano, y nuestros problemas. Amén. Acuérdese, aquel pueblo, hermano, cuando se le enfrentó a aquel gigante, el pueblo que estaba con Saúl, veían al gigante más grande que el Dios que ellos tenían. Pero cuando lo enfrentó David, vio a Dios más grande que ese gigante. Amén. Por eso Él le dice, hermano, que Él va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Aleluya. Entonces Él es el Shaddai, el Dios todo suficiente. Emmanuel. Usted ya sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Jesús es Dios entre nosotros, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Amén. Entonces, cuando Jesús está entre nosotros, Dios mismo está entre nosotros, hermano. Por eso Él se llamaba, cuando se le dijo a la Virgen, dice que concedería un hijo y le llamaría Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Vamos a ir a Isaías 7:14. Y ahora los cristianos muriéndose de moncepo y de soledad, hermano. Y Dios está con nosotros. Hay gente que padece de depresión porque se sienten solas, cristianos, hermano. Y la Biblia dice claramente
que Dios está con nosotros. Él es el Emanuel, hermano. El Dios con nosotros, no estamos solos. Amén. Porque eso, hermano, se puede convertir hasta un espíritu maligno, puede ser eso. Amén. Porque hay gente que está rodeada aún de mucha gente y se siente sola. Porque ahí ya está operando un espíritu, hermano. Entonces leemos el 7:14 de Isaías. Y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Leemos ahí mismo Isaías 8, del 8 al 10. Y dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Entonces aquí menciona una vez más, hermano, el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, hermano. Amén. Mateo 1:23 también, que ya es el Nuevo Testamento, lo leemos. Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, hermano. Así es que no estamos solos, hermano. Este nombre indica que Jesús es más que un hombre, Él también es Dios. Isaías dijo que el niño que iba a nacer de la Virgen sería llamado Dios con nosotros, Emanuel. Él es el resplandor de la gloria de Dios y es la representación exacta de su naturaleza, como lo dice en Hebreos 1:3. Amén. Así es de que no estamos solos, hermano. Amén. Él está con nosotros. Aunque usted se sienta solo, hermano, pensemos en esto, que Él es el Emanuel. Él dice en su palabra, Él mismo lo dijo, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaré yo. Amén. Y luego dijo: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. No estamos solos. El Emanuel está con nosotros. Amén. Así es que, hermanos, ya faltan 5 minutos. Vamos a dejar por ahí. Amén. Para continuar la próxima semana que se haga el examen. Amén. Aleluya. Así es de que yo creo que los que van a hacer el examen se van a ir a la parte de atrás, ¿verdad? El Ministerio Peniel Internacional de Carolina del Norte, Estados Unidos, presentó su programa radial, El Mensaje de la Palabra de Dios. Si este programa es de bendición para su vida, llame al teléfono 704-902-2290. Gracias por su sintonía.